Aleluya. Le invito a glorificar al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Tome su asiento. Les saludo en el amor de Cristo, mis amados hermanos. Que la paz del Señor gobierne su vida, gobierne sus corazones. Saludo a nuestra pastora, a todos los ministros del Señor, en el nombre de Jesucristo. Hermano, hay una hermosa presencia en este lugar. Hay algo muy hermoso que tengo que decírselo. Hay algo hermoso en este lugar que hermano, no está en todas partes. Hermano, aunque quizás en muchas congregaciones o en muchos lugares se reúna la gente, eso no indica, hermano, que Dios pueda pasearse de una manera especial. Y hoy le digo, Dios se está paseando de una forma única en este día. Entonces aproveche este instante maravilloso de poder amar su presencia cada día más. Dios es bueno. Soy su hermano Bruno. Llevaba ya tiempo de que no venía a este lugar, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, hermano. Su palabra no cambia. Aunque todos los hombres puedan cambiar, la palabra del Señor no cambia por nada en el mundo. Y el día de hoy, hermano, me ha sido confiado el mensaje. Doy gracias por la invitación. Gracias también al Señor por confiarnos su palabra. Y quiero predicar un mensaje, hermano. Dios habló a mi vida hace no mucho. Me entregó este mensaje el Señor. Y sabe que de repente yo no entiendo, hermano. Yo no comprendo lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir, pero no importa que yo no lo entienda. Dios sabe el por qué quiere decir algo. Y he dicho algo en otra ocasión y quiero repetirlo una vez más. Sabe que Dios no nos va a dar a nosotros lo que queremos. Dios tiene que darnos lo que necesitamos. Si Dios nos da lo que necesitamos, entonces eso nos va a ayudar, hermano. Necesitamos oír lo que Dios nos quiere decir. Abra su Biblia, hermano. Segunda de Samuel. Gloria al Señor. Segunda de Samuel. Ahí estará la palabra del Señor. Segunda de Samuel. Capítulo número 12. Santo es el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15. Cuando lo encuentre, se coloca sobre sus pies, así yo sé que lo encontró. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? ¿Cuántos vinieron dispuestos a exaltar el nombre de Dios? Aleluya. A eso hemos venido, hermano. El culto, aunque nosotros quizás seamos bendecidos, el culto es para Él, hermano. Él se merece la gloria. Él se merece la honra. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, es que entonces comprendemos que ojalá llegáramos a este lugar sin cargas. ¿Sabe para qué? Para no traerle tanto problema a Dios, hermano. Lo que Dios necesita es que nosotros le adoremos con libertad, con un corazón sincero. Entonces cuando usted esté en su casa, dígale a Dios todo lo que siente. Entrégueselo allá. Y cuando venga aquí, entre con acción de gracia a este lugar. Para que entonces, hermano, venga dispuesto a adorar a Dios, hermano. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15. Dios me habló esto, hermano. Dios me entregó esta palabra y confío, hermano, en lo que Dios me dijo. Y si usted está atento a la voz de la palabra, hermano, el Señor va a hablar a su vida. Siendo la palabra del Señor, quiero hacerla pública en esta hora, leyéndola en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, diga conmigo, al séptimo día, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá
si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Esta es la palabra de Dios. Quédese en pie. Quiero predicar con el tema 7 días. Diga conmigo 7 días. Una vez más, dígalo: 7 días. Quédese en pie, acompáñame a orar al Señor. Mire, levante su mano y acompáñame a orar al Señor. Dígale a Dios: háblame, Señor. Dígale: Señor, quiero que tú hables a mi vida, quiero oír tu voz, Señor. Dígale: Señor, quiero escuchar esta palabra. Aleluya. Hable con Dios, hermano. Yo quiero escucharle orar. Vamos, eleve su adoración a Dios. Dígale: Señor, quiero oír tu palabra. Oh, gloria. Padre, en el nombre de Jesús, quiero predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, te alabo, te glorifico, exalto tu nombre, Señor, tu nombre es santo. A ti la gloria, a ti la honra, amigo mío. Señor, te pido que te muevas con poder en este lugar, con autoridad, Señor, con el poder de tu palabra, Dios. Señor, habla a tus siervos, habla a tus hijos, Dios. Habla a mis hermanos. Queremos voz de Dios y no de hombre. Queremos que tu palabra sea manifiesta en esta hora, Señor. Dios mío, descubre lo oculto, Señor. Descubre nuestros corazones, Dios. Necesitamos, Padre, que nos hables. Sin tu palabra no podemos avanzar. Sin tu palabra no podemos vivir, Señor. Es por lo cual pedimos, Señor, que tu palabra se haga notoria en este lugar, Señor. Paséate en medio de la prédica, Dios. Habla a los corazones. Elinandi Surima. Por el poder de la palabra, ahora, Señor, todo espíritu inmundo sea reprendido por la palabra. Que sea reprendido todo lo contrario a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, confío, Señor, que todo está sujeto bajo estrado de tus pies. Por el poder de tu palabra, Dios. Muchas gracias por ser lo que eres, por ser nuestro Padre y por llamarnos tus hijos. En el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Glorifica a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento y quiero invitarle, por favor, a que le dé un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aplauda a Dios, hermano. Apláudale a Él. Gloria al Señor. Escúcheme unos cuantos minutos, hermano. Quiero predicarle este mensaje. Como ya le decía, quiero predicar con el tema 7 días. Escúcheme muy bien esto, hermano. Uno de los tantos eventos que fueron más notorios y angustiantes dentro de lo que es el Antiguo Testamento es aquella relación adúltera de David con Betsabé, hermano. El dolor causado por aquel pecado marcó de una manera terrible al rey por el resto de sus días. Claramente el plan al parecer le funciona. Todo funcionó, todo salió a la perfección. Urías muere, Betsabé es traída rápidamente al palacio. Betsabé le entrega un hijo claramente a David. Pero si hay algo que duele, hermano, es escuchar lo que dice el capítulo 11, verso 27. Dice la escritura: mas esto que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Escúcheme bien cómo lo dice: fue desagradable ante los ojos de Dios. Y no hay cosa más terrible, hermano, que Dios diga algo así de nosotros, que lo que hayamos hecho fue desagradable. Hermano, no hay nada más terrible que Dios diga que lo que hiciste fue desagradable. Por lo tanto, hermano, es necesario que limpiemos las manos. Que limpiemos las manos, hermano. Es muy necesario que nuestros ojos sepan ver las cosas de una manera diferente. Es necesario, hermano, que nuestra boca hable lo que tiene que hablar y que nuestro oído escuche la palabra de Dios para que habitemos en la presencia, hermano, para que caminemos bajo la perfecta voluntad del Señor. Yo digo amén a eso. Y como la ley decía, hermano, que Dios no tendrá por inocente a aquel que es culpable, es que entonces esto quiere decir que la justicia de Dios, aunque el Señor sea paciente, aunque el Señor sea misericordioso, aunque el Señor sea muy amoroso, el Señor no va a pasar por alto el pecado que no tiene arrepentimiento, hermano. Es que entonces David tiene que ser confrontado. Sí, hermano, Dios tiene que hablarle a David y confrontarlo directamente.
Natán el profeta aparece y viene a decirle a David unas palabras que claramente lo atravesaron, lo descolocaron, hermano. Se cree que por lo menos fue un año después del incidente. Y Dios le dice, mira, yo te puse por rey en Israel, yo te libré de Saúl, yo te entregué muchísimas casas, y si esto fuera poco, le dice el Señor, yo te hubiera añadido muchísimo más. Entonces Dios le dice una palabra que descoloca a David, le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Natán el profeta le dice a David, óyeme David, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Si el Señor te lo ha entregado todo, si Dios te entregó todas las cosas, ¿por qué tuviste en poco su palabra? Si su palabra te alimentó a ti, si tu palabra te dio vida, el Señor te ha entregado todo, ¿cómo tener en poco la gran palabra que nos ha alimentado? Y claramente, hermano, el mal cae sobre la casa de David. ¿Por qué razón? Porque menospreció la palabra de Dios. Porque por un tiempo, hermano, escondió su propio pecado. Lo escondió. Lo intentó de guardar de alguna manera. Entonces, hermano, tú tienes que saber que el pecado tiene terribles consecuencias. Todo aquel que peca, hermano, se aparta del Señor. Es que fallarle a Dios, hermano, se convierte en una tragedia terrible. Si usted le falla a Dios, posiblemente no lo vea. Pero en el mundo espiritual hay una tragedia terrible, hermano. Entonces, como no vemos a veces las consecuencias, es que seguimos pecando, es que seguimos haciendo lo que queremos hacer. Es por esto, hermano, que Dios le habla directamente a David unas palabras que lo confrontan. Dios no le dice a David, David mataste. Dios no le dice a David, David adulteraste. Dios no le señala uno o que otro pecado. Dios le dice de esta manera, tuviste en poco mi palabra. Es decir, que Dios le habla de su palabra. ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 2 verso 10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace responsable o se hace culpable de todos los demás. Es decir, Dios le dice a David, David, fuiste responsable de toda mi palabra, porque la echaste a tus espaldas. Entonces, hermano, Dios no le señala a David unos cuantos pecados, le dice que fue culpable claramente de todo, hermano. Es por esto, hermano, que es terrible, porque el error a nosotros nos separa de Dios completamente. Y creo que aquí no hay ninguno que no haya fallado. De seguro que todos hemos caído en algún momento. A veces se dice, no, este mensaje no es para mí porque yo estoy bien, porque yo estoy caminando bien. Lo que se está hablando es para aquel o para el otro. Pero el que dice que no tiene pecado, dice la Escritura, se engaña a sí mismo. Y el tal es mentiroso. Estamos hablando Biblia, hermano. Esto es palabra de Dios. Entonces, hermano, tú tienes que saber que a veces estamos metidos en la búsqueda, metidos en el fuego, metidos quizás en el ayuno. Pero esto no quiere decir, hermano, que yo me pueda estar equivocando. Gloria a Dios. A veces hay mucha oración, pero poco perdón. A veces quizás hay demasiado fuego que vemos a nuestro alrededor. Quizás hay mucha oración, pero falta el perdón, hermano. Quizás hay mucha palabra, pero lo que nos falta es santidad con Dios. Oh, gloria a Dios. Es que estar en el fuego, hermano, no indica que usted sea autodisciplinado. Es decir, que se autodiscipline a sí mismo. Usted puede estar metido en la llama, pero no ser disciplinado en cuanto a su vida espiritual. A veces la unción está operando, pero no hay relación con Dios. Y algunos hacen muchas cosas porque fueron ungidos y la unción está en ellos. Pero eso no significa que hayan sido llenos del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Y Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro le seguía. Cuando todos se apartaron de Dios, cuando todos se apartaron de Jesucristo, Pedro le seguía de lejos. Lea el texto y se va a dar cuenta. Pedro le seguía de lejos, dice la Escritura. Pero aún así llegó el momento de fallar, hermano. Es por esto que para seguir a Cristo tiene que ser de cerca, para que usted pueda verlo. Siga a Cristo de cerca y se va a dar cuenta que va entonces a estar haciendo la voluntad del Señor en su vida. Vendrán los tropiezos, caeremos, nos equivocaremos, habrá muchas pérdidas por causa de que claramente nos equivocamos con Dios, pero usted tiene que seguir de cerca a Jesucristo para que vea un Cristo real y un Cristo verdadero. Pero esto, hermano, esto es tan maravilloso, la palabra del Señor, y por eso el Señor nos enseña que hay que cuidarse, hermano. Tenemos que cuidarnos de caer. La oración, hermano, tiene que ser efectiva. A veces oramos mucho, pero hay oraciones que no son efectivas. Oramos 1, 2 horas sin Dios, hermano. Es decir, nos hablamos a nosotros mismos, pero no hablamos con Dios, hermano. No entramos en profundidades. Hay que entrar en la profundidad del Señor para que entonces nuestras oraciones sean sinceras con Dios. ¿Quiere usted no caer? Vele y ore para que no entre en la tentación. De esa manera no caemos, hermano, porque una pequeña locura, hermano,
Un pequeño desenfreno te puede costar demasiado caro. Usted puede venir de un ayuno, hermano, y caer en pecado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso, hermano? Porque no llegamos a la profundidad, hermano. Porque no hay un derramar dentro de nuestras vidas. Porque no hay un mover real en el corazón. ¿Qué nos pasa? Ayunamos, oramos, nos metemos con Dios, pero caemos al instante. Caemos en ira, en contiendas. Caemos en fornicación, hermano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué razón pasa esto? Porque falta profundidad en el corazón. Meternos con Dios, hablar con Él y ser sincero. Diga conmigo, 7 días. ¿Qué ocurre con David, hermano? Escúcheme esto. Es aquí en donde inicia el arrepentimiento de David, hermano. Es cuando su palabra claramente lo desnuda. Es decir, viene el Señor con su palabra y le dice todo lo que él había hecho. Porque Dios descubrió el secreto de David. Y no hay quien pueda estar de pie ante eso, hermano. Automáticamente tiene que haber algo que ocurra en el instante. David ahora no encubre su pecado. Usted lo ve claramente en la palabra del Señor. Ahora David es honesto. David dice, lo reconoce y dice de esta manera, dice 3 palabras: pequé contra Jehová. No tuvo que decir mucho, fueron 3 palabras. Parecen muy pocas palabras para decirle a Dios, pero fue sinceridad, hermano. Le dijo 3 palabras sinceras, palabras que llegaron donde el Señor, y claramente el Señor le responde al instante, de inmediato. Dios le dice, Dios te ha perdonado a través de Natán. Y también lo hizo con nosotros. También nos perdonó, hermano, las cosas que habíamos hecho. Nos ha perdonado y sigue perdonando Dios, hermano. Y lo seguirá haciendo. Trasladó nuestros pecados sobre la espalda de Cristo. Y este es el gran evangelio, hermano, de la gracia. El evangelio maravilloso de la gracia. Es la voz de su palabra sobre nuestras vidas. David, hermano, David tenía que morir. David tenía que haber muerto. ¿Por qué razón? Por el pecado que cometió, por el adulterio que cometió. Tenía que haber muerto, tenían que haberlo apedreado, aunque haya sido el rey. Tenían que hacerlo. Pero claramente, al parecer, como no habían testigos que se levantaran para decir algo, aún así, bueno, Dios lo perdonó. Y aparentemente todo iba bien para él, pero apareció el Dios que todo lo conoce. El Dios, hermano, que todo lo sabe. A Él nadie le puede esconder nada. Yo no podré esconderme de Dios, porque Dios todo lo ha conocido. El Dios que ha creado todas las cosas tiene el poder para escudriñar tu mente y tu corazón, porque sabe quién eres, te conoce perfectamente. Desde que te sentaste hasta que te levantaste, a Dios te conoce. Y no se le ha ido nada al Señor, hermano. Su gracia fue con David, hermano. ¿Por qué se salvó David? Porque la gracia de Dios lo arropó. El verso 3, hermano, dice que David queda quizás tranquilo por el momento. Dios le dice, he remitido tus pecados, David, no vas a morir, así que quédate tranquilo, no te preocupes. Pero el verso 14, al parecer, bueno, quizás David lo pensó, que la palabra del Señor había terminado, pero la palabra de Jehová todavía no terminaba. Y Dios le dice, mira, escúchame algo, David, provocaste que el nombre de Jehová fuera blasfemado, entonces tienes que saber algo, el hijo que te va a nacer va a morir. Romanos capítulo 2 dice, tú que dices que no hay que adulterar, tú adulteras. Romanos capítulo 2 dice, tú que dices que no se ha de robar, tú robas. Y el nombre de Dios por causa de esto es blasfemado entre los gentiles. Entonces claramente David estaba cometiendo algo horrible delante de Dios. Es por esto que, hermano, le digo otra vez, no caiga, hermano, no caiga, por favor no caiga. Manténgase con Dios, manténgase en la brecha. No permita, hermano, que su corazón se aleje de Cristo. ¿Y cómo dice el verso 15? Dice de esta manera, Natán vuelve ¿dónde? A su casa. Es decir, cumplió con lo que el Señor le había dicho. Hermano, cuando Dios le diga algo que tenga que decir, usted simplemente dígalo y vuélvase a su casa. Que sea eso lo que tenga que hacer. Solamente hable lo que el Señor le entrega y devuélvase. Por favor, no hable nada más para que no haga caer a uno de los pequeños del Señor. Porque si usted habla algo que Dios no le ha dicho, hermano, usted puede hacer que alguien caiga y se equivoque con Dios. Que alguien piense que está bien cuando está realmente mal delante de Dios. O que alguien piense que está mal cuando está haciendo las cosas bien. Entonces, hermano, Natán se vuelve a su casa. Se devuelve. Es que su trabajo ya había sido cumplido. Ya había hecho lo que el Señor le había dicho. Y el verso 15 también dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Nótelo como dice, que la mujer de Urías. Es decir, David se mete con la mujer de Urías.
Y el texto sigue diciendo, a pesar de que el niño había nacido y a pesar de que claramente Urías había muerto, aún así el texto dice, era la mujer de Urías. Porque la palabra, hermano, no se tranza. Si Dios pone un pacto en alguien, el pacto es verdadero, el pacto es verídico. Cuando Dios habla algo, eso es real, hermano. Entonces, ¿cómo podríamos entender, hermano, que Dios hiera, que haga una herida? ¿Cómo podríamos entender que Dios permita una grave enfermedad, hermano? Algo que quizás no pareciera lógico, ver a un Dios de amor permitiendo grave enfermedad sobre el niño. Y yo te pregunto, si demos vuelta al asunto, y te pregunto de esta manera, ¿cómo entonces podríamos explicar que un hombre al cual Dios le entregó todo, todas las cosas, tuviera en poco la palabra de Dios? A alguien al que Dios bendijo con su palabra, a alguien que Dios bendijo económicamente, a alguien que Dios bendijo con una mujer, a alguien que Dios bendijo de una manera sin igual, tenga en poco su palabra. ¿Cómo explicamos eso? Y Dios permite que el niño se enferme. Dios permite que el niño se enferme, hermano. Usted me preguntará, ¿por qué, hermano Bruno? ¿Por qué pasa eso? Yo te lo tengo que decir en pocas palabras. Porque es Dios. Porque es Dios, hermano. Porque Dios y punto. Porque Dios así lo quiso. Y Él hace lo que se le da la gana. Porque es Dios. Si Dios permitió algo es porque Dios, hermano. Porque simplemente Él quiso hacerlo. Y si Dios hace algo es porque a Él le pertenece la gloria y a Él le pertenece la honra. Yo seguiré adorando al Dios que permite las enfermedades. Créeme, hermano, he tenido que aceptar lo que no he querido. He tenido que aceptar las cosas que me han venido y que no las he querido por nada en el mundo. Hoy te quiero preguntar a ti, ¿por qué tú amas a Cristo? ¿Por qué razón lo amas? Podríamos quizás decir, hermano, de alguna manera, como lo dice quizás el coro, si alguien me pregunta por qué yo amo a mi Señor, yo le voy a responder porque estuve enfermo y me sanó. Estuve triste y me vino a consolar, porque quizás me dio vida, me dio paz, me dará una corona. Pero yo te pregunto algo, y cuando Dios te diga que no, ¿seguirá siendo Dios para ti? Cuando Dios te diga que no, cuando Dios permita que el niño se enferme, cuando Dios permita que tu madre se enferme y que al parecer no reciba respuesta, ¿seguirá siendo Dios para ti? ¿O le amas por lo que hace por ti? ¿O le amas por lo que te ha dicho nomás? ¿O le amas por lo que te puede entregar, lo que te puede ofrecer? ¿O simplemente le amas porque Dios y porque es digno de ser adorado? El Dios Todopoderoso, hermano, es digno de que entonces le adoremos a Él. Dime si seguirás amando al que te hirió, al que te hizo romper el corazón, porque Él permitió que se rompiera tu corazón, que se rompiera la fibra de tu corazón, hermano. Eso lo permitió el Señor, porque la Escritura dice, y lo hizo con Job, Él hizo la herida y Él me la vendará. Él es el que me hirió y sus manos son las que curan. Y claramente dice, se va un poco más allá, he aquí, aunque Él me matare, voy a esperar en Dios. Oh, gloria a la Ishirida Usuri. Verso 14. Es aquí en donde entran muchas emociones, hermano. Es aquí en donde David se desespera y claramente hizo lo único que tenía a su alcance. No tenía más para hacer. ¿Qué es lo que hace David? Lo único que le podía dar una respuesta. Lo único, hermano, no tenía nada más para entregar. Hace lo único que podía entregarle una respuesta a su vida. Ruega por el niño, ayuna, ora, pasa la noche metido en la tierra ahí. Y David solamente tenía una palabra en su mente. Dios me dijo que el niño morirá. Dios me dijo que el niño morirá, pero me meteré igual. Pero igual buscaré, pero igual adoraré, porque sé y confío en el Dios que puede dar respuestas. Ruega por el niño, se mete y David comienza a buscar, hermano. David comienza a derramar el alma en una búsqueda, porque este es el quebranto de David, hermano. Comienza a entrar en las profundidades de la intimidad, en donde uno se mete con Dios. El Salmo 51, el que leemos dentro de nuestra congregación, es producto o es el resultado del proceso de David. Hermano, cuando usted lo lea, imagínese lo que pasaba con David. El Salmo 51 es el resultado del proceso. En medio del dolor, clamando por el niño, también dice, Señor, lávame. Pero no me laves así como cualquier cosa, lávame más y más, le dice David al Señor. Necesito sentirme limpio. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Este soy yo, Señor. Esta es mi vida. Este soy yo, Señor. No puedo esconderme delante de ti. Y te digo hoy, purifícame. Crea en mí un corazón limpio, porque quiero ser recto delante de ti. ¿Y sabe qué me llama algo la atención? Que David dice una profundidad. ¿Sabe lo que dice David? David dice, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado. Le dice: Señor, yo te podría traer muchas cosas, yo te podría ofrecer mucho, te traería mucho, porque también tengo para ofrecerte. Yo canto, Señor, yo toco el arpa, pero le dice: Señor, lo único que yo necesito es que me vuelvas el gozo de la salvación en mi vida. Es lo que necesito en mi corazón, sentirme salvo, sentir que tú estás conmigo, Señor. Y te podría ofrecer mucho, pero lo que yo sí sé es que tú te agradas del sacrificio en la intimidad. Es que David no estuvo, hermano, para nadie. Para nadie estuvo David. Lo quisieron levantar los ancianos, pero estaba en tierra. Le ofrecen comida, pero dijo: no hay pan en esta hora para comer, no voy a comer nada. David estaba en un proceso. Di conmigo: 7 días. Oh, gloria a Dios. David comienza, hermano, a hacer palanca, a hacer palanca. David comienza poco a poco a hacer palanca, de alguna manera a intentar de mover a Dios, a ver si es que lo movía, a ver si es que realmente recibía algo. Y de alguna manera le quiso decir a los ancianos: no es la hora del gozo, no es la hora de comer pan, porque hoy voy a buscar compasión al que ama mi alma, porque sé que Él puede entregar respuesta para mi vida. Hoy buscaré a Dios hasta que el Señor haga algo. Oh, gloria a Dios. Por eso te digo hoy, te digo de esta manera a ti que el día de hoy te congregaste en esta congregación, te digo de esta manera que tienes que mover a Dios, tienes que mover de alguna manera a Dios. Búscalo porque Dios puede moverse, busca al Señor porque Dios puede ser movido de alguna manera, busca al Señor hasta que el monte se tire un piquero en el mar, hermano. Búscalo de la manera en que el Señor haga algo, búscalo porque Dios tiene el poder de dar respuestas. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El verso 18 dice que al 7º día murió el niño. Hermanos, 7 días el niño enfermo. Me llama la atención que el periodo común del luto duraba, hermano, 7 días. Es decir, cuando alguien moría, 7 días era lo mínimo del periodo de luto de alguien que moría. Y al parecer veo a David, hermano, de alguna manera como viviendo el luto en vida. Es decir, se derrama completamente. Es como que si estuviera viviendo el luto de su hijo en vida, sabiendo que iba a pasar algo, pero aún así teniendo quizás de alguna manera una esperanza dentro de su corazón. Aunque quizás él se encontraba esperanzado, llega la hora, hermano, de la noticia. Llega la hora de recibir, hermano, esa noticia que quizás no quería oír. Lo que quizás David no entendió, hermano, en el momento, en ese instante, es que Dios lo estaba preparando, hermano. Dios estaba preparando el corazón de David para recibir algo. Porque si había una respuesta que tenía que recibir, solamente los íntimos son capaces de recibir la respuesta que Dios entrega, hermano. Son capaces, aquellos que están en la intimidad, de tolerar, hermano, el andar y llorar, el caminar y llorar, hermano. Solamente aquellos que están en intimidad son capaces de tolerar esto. Cuando Dios nos dice algo que no nos gusta. Y hoy te digo, solo el que lleva la semilla conoce lo preciosa que es la semilla. Solo aquel que la tiene clavada, incrustada en el corazón, sabe lo maravillosa que es su palabra. Así que los 7 días, hermanos, fueron una preparación para David. Porque hoy te digo también a ti, Dios te prepara para procesos. Dios te prepara para hacerte vivir algo. Dios te ha preparado, oh gloria. Ya que si no te hubieras metido con Dios, hermano, si no hubieras estado metido con Dios, no hubieras sido capaz de tolerar algunas cosas que te pasaron. Si no hubieras estado firme, hermano, la noticia te hubiera descolocado, te hubiera botado, te hubiera lanzado al mundo. Pero por cuanto estuviste metido, hermano, con Dios, es que entonces recibiste respuesta. Es que entonces fuiste fortalecido por causa de que te metiste con Dios. Así que entonces llega la hora de la noticia. El niño murió. Verso 20. El texto dice que entonces David se levantó de la tierra. Antes de eso David no estaba. David no estaba. David no estaba para nadie, hermano. No estaba para ninguna persona. Antes de eso, David no respondía. Antes de eso, hermano, David no comía. Al parecer, David no existía. Era como que si David no estuviera, hermano. ¿Sabes qué? El corazón de David se convierte en un altar a Dios. A menudo vemos la palabra altar como un lugar bonito, como un lugar especial, como un lugar en donde se pide, pero no, hermano, te vengo a decir algo totalmente contrario, pero no te traigo una herejía, sino que escucha muy bien esto. El altar, hermano, no era un lugar bonito, el altar era un lugar sangriento. Mizbaj. Literalmente el altar es el lugar de la matanza, el lugar en donde se va a morir. Ese es el altar. El lugar en donde se asesinaba algo, en donde algo tenía que morir, hermano.
En el altar no había nada que estuviera vivo. Todo lo que subía al altar, hermano, tenía que morir. Y el fuego de Dios caía sobre el sacrificio. Así que el altar, hermano, al altar no se va buscando la gloria. Al altar no se va buscando, hermano, tener éxito o fama. Al altar se va a sacrificar el yo. En el altar muere el orgullo. En el altar mueres tú. Al altar se va rendido, hermano. Si tú quieres subir al altar, sube rendido. Así que vamos, yo te invito, hermano, te invito a meterte en el altar, el lugar en donde muere la gente, el lugar en donde la gente muere para vivir su vida para Dios. Entonces te invito a hacer morir lo terrenal en tu vida, a que hagas morir aquello que te aleja del Señor. Te invito quizás en esta hora a decirte que solo de esa manera, hermano, podrás levantarte de la tierra para que puedas cambiar las cosas que hay en tu vida. David se levanta, se lava. Es decir, aquel que se levanta tiene el poder de ser lavado para que entonces sea ungido y le cambien los vestidos. Gloria a Dios. Dios te preparó en el proceso. Yo te pregunto hoy, ¿cuáles fueron tus 7 días? ¿Cuáles son los 7 días que viviste? Y al séptimo día muere el niño. Y al séptimo día, ¿qué fue lo que te pasó? Y al séptimo día, ¿qué fue lo que ocurrió contigo? ¿Qué fueron las cosas que te pasaron a ti? ¿Qué fue lo que pasó contigo a lo largo de lo que fue tu pasar, las cosas que pasaste? ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti en esos 7 días? ¿Cuáles son los 7 días que tú estás viviendo hoy? Posiblemente ya pasaste el proceso, o posiblemente te quede muy poco, posiblemente estás pasando por la angustia, pero hoy te digo, ¿cuáles son los 7 días que estás viviendo? Dios está preparando tu corazón para que seas capaz de tolerar lo que el Señor quiera decirte. El niño murió, pero esto no termina aquí, porque la situación, hermano, no determina tu final. No determina lo que va a pasar contigo, porque hay palabras sobre tu vida y hay cosas que te han pasado porque el Señor lo ha permitido. Y es en donde Dios, hermano, nos lleva a avanzar, porque es la hora de actuar, es la hora de seguir avanzando. Llega el tiempo de levantarse del polvo. David estaba en aquel lugar mientras el niño vivía, pero después de que el niño muere se levanta y entonces comienza a avanzar, porque eso era lo que tenía que hacer. Entonces, hermano, cuando el Señor te dé la respuesta, lo único que llega es decir amén al amén de Dios, a lo que Dios diga. Que sea lo que Dios diga, hermano. Que sea lo que Dios diga. Lo que Dios diga será bueno para nosotros. Lo que el Señor nos hable será muy bueno para nuestras vidas. La palabra de Dios se cumplió porque el niño murió, hermano. Pero lo que le dolió a David, le confirmó el perdón. Lo que no le gustó, confirmó que la palabra de Dios es cierta. Dios le dijo, te perdono, pero tu hijo morirá. Cuando el hijo muere, sabe que Dios lo perdonó, porque fue palabra del Señor. Es decir, Dios perdonó sus pecados, porque tiene el poder de perdonar pecados de los hombres. Dios le dijo, te perdono, pero tu hijo morirá. Al final contempló que verdaderamente Dios le había perdonado. Así que, hermano, las cosas que a veces nos duelen también confirman que Dios nos ha hablado, que Dios ha sido fiel, que Dios no ha cambiado, que su palabra en nosotros es maravillosa. Y a veces estamos bendecidos, hermano, bendecidos pero con dolor. Pero David, antes de comer, usted lo ve ahí, dice que David comió, pidió pan, le dieron para comer. Pero David, antes de comer, hermano, entra en el lugar de la adoración, entendiendo que, como dijo nuestro Cristo, para mostrar que no solo de pan vive el hombre. Es decir, tuvo que ir a comer en un momento, sí, pidió pan y le dieron. Pero usted lee más atrásito y dice, y se levantó, se lavó, se ungió, se cambió los vestidos y entró en la casa del Señor y fue a adorar. Porque si hay algo que importa, es que usted esté metido con Dios. 7 días con Dios ahí, para estar un momento más en su presencia. Es que no basta, hermano. No basta que hoy estés en el lugar de la presencia, porque Dios te quiere siempre en el lugar, en ese lugar. El niño al parecer se salva, hermano. Verso 23 lo dice, el niño muere, ya no puedo hacer nada más. Yo voy a él. Él no vendrá a mí, pero yo voy a él. Un hombre perdonado sabe a dónde va. Al lugar en donde está la gracia de Cristo, con su Señor. Entonces dijo, yo voy a él. Y hoy te pregunto, ¿cuáles fueron tus 7 días? ¿Cuáles fueron los 7 días que viviste? Esos días que quizás fueron amargos,
Posiblemente fue por la desobediencia, hermano, porque nos apartamos de Dios. Pero aún así, hermano, fuimos llevados por el gran propósito de Cristo. Y a veces hay que reconocer que fuimos nosotros. Jonás dijo, yo fui. Yo soy el responsable de que esta nave esté de esta manera. Así que Jonás dijo, agárrenme y láncenme y verán que entonces estarán tranquilos. A veces hay que decir, láncenme al mar. Necesito ser lanzado para morir. Si yo muero, esto se acaba. Dios tenía preparado algo maravilloso para Jonás. Hoy vengo a decirte que los 7 días que hayas vivido, esos 7 días que hayan sido angustiosos para tu vida, hoy vengo a decirte que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. David luego, y con esto termino, David luego tiene ¿a quién? A Salomón. ¿Sabe lo que significa Salomón? Viene de Shalom, paz. Llega el momento de la paz, hermano. Llega el momento en que el Hijo trae la paz, de alguna manera. Entonces viene paz para nuestras vidas. Porque esta palabra, aunque nos confronte, hermano, esta palabra nos salva. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Santo, santo Dios. 7 días. Quizás va en el primer día, o quizás ya saliste. Quizás ya recibiste la respuesta. Pero Dios te preparó para recibirla. Lo único que resta ahora, avanzar. Lavarse, hermano. Ungirse. Lo único que basta, hermano, ahora es cambiarse las vestiduras. En el libro de Eclesiastés nos dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Nunca. Poderoso Dios. ¿Hay alguien que necesite la oración? Yo quiero orar por ti. Pasa a este lugar, por favor. Vamos a orar al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios para siempre. Pase. Después entonamos alabanza. Yo quiero orar por sus vidas. Gloria al Señor. Si usted necesita pasar, no se preocupe. Pase nomás. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Si usted no alcanza, se queda sobre sus pies. Se queda de pie. No hay problema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hay algo maravilloso en este lugar, hermano. Ya dijo. Sí, Señor. Gracias, Padre. Tu sanidad está aquí. Hermano, Dios está sanando. Dios está sanando. Dios está obrando hoy, hermano. Dios sana el interior del ser humano, del hombre. Dios sana la mente, hermano. Y a veces quizás nuestro cuerpo, hermano, pareciera no tener nada, pero por dentro estamos deshechos, hermano. Dios sabe quiénes somos, hermano. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Ayami, gana, frali, gani shiriati sami, dekarem, bramino desledida, desiramon disiridaria. Escuchemos. Aleluya y asiria. Nandan sonare. Oye mi voz, la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Oye la voz. Ay, María, tía, María, María. Aleluya,